Mi papá decía que el fútbol era para los nacos, ¿no? Me desheredó de todo el archivo Casasola y toda esta cosa que es de altísima alcurnia y alto pedorraje, ¿no? Sí. Por ejemplo, Ochoa, son tipos que les meten y no puede ser que estén en selección. Si eres generación de cristal o de los que te molesta escuchar tal o cual, pues no vayas al show. Esto es Tu Otra Pasión con Esteban Macías. Comenzamos. Yo les tengo que decir que este programa nace para gente como tú, Juan Carlos Casasola. Y es cierto, te lo digo en buena onda, porque mira, a muchísimos nos puede gustar el deporte. Y hay mucha gente en el entretenimiento, y ya desde hace muchos años, porque ya tienes una carrera muy larga. Pero esta gente tan apasionada por el deporte como tú, pues por eso está Tu Otra Pasión. Sí, esos comentarios vienen seguro de un americanista. Seguro. A los que nos están haciendo ahorita. Los de aquí, te de voy a 2 decir, metros de aquí. es que es Puma. ¿Hace cuánto que los Pumas no ganan nada? Ay, deja, y además, de paso, levantamos una copa en su estadio. Entonces, Además, eso debe arder muchísimo. Y una copa importante, una copa sí. internacional, y además bien ganada, un 5-0 que ya sucedió. Pero bueno, vamos a platicar ahorita de eso y más. Pero lo primero que evidentemente te tengo que preguntar es ¿en dónde nace ese amor al Cruz Azul? Fíjate que mi papá, en paz descanse, era fotógrafo de prensa y lo contratan para... en aquella época, el partido, la primera final que gana Cruz Azul con América, ¿no? Ok. En 71, en ese 4-1, ¿no? Y a mí me contratan, bueno, no me contratan, sino me acreditan, pues, de balonerito. ¿Cuántos años tenías? Que fue en el 71, 11. 11 años. Entonces, estoy ahí y con lo primero que veo salir es aquel equipo hermoso de Miguel Marín y de Bustos y todo, aquel equipo campeón. Sí. Y ese día se me metió se me metieron. Ya Cruz Azul había sido campeón en el 69, ¿no? Que en esa época ganó la Liga, ganó Conca Champions y ganó la Copa y el campeón de campeón, ganó todo. Entonces yo ya decía, este equipo ya me gusta mucho. Pero ese día, ya, cuando se te mete a la sangre, ya se acabó. Y entonces de ahí me enamoro de Cruz Azul. Y ojalá todas las novias y esposas que he tenido tuvieran ese amor por Cruz Azul. O sea, contigo se aplica este rollo de, pues cambio de vieja, pero no de equipo. Sí, hasta de sexo, pero de equipo no. Pero de equipo no. De equipo Oye, no. ¿no te ha pasado en algún momento que tengas que haber, no sé si mediado tu pasión por el fútbol y por el Cruz Azul con alguna pareja? O sea, este rollo de, es que ves todo, es que no salimos, es que... ¿Te pasó? No. Mi primera esposa no le importaba mucho, pero tampoco me criticaba o me molestaba por eso, ¿no? Y mi segunda esposa, con ella sí viví muchísimas cosas hasta que se embarazó y todo. Pero además, para ella fue muy molesto de pronto ir conmigo al estadio. Le gustaba muchísimo, pero yo no soy de los que llega oculto al estadio y que me ponga gorra y que nadie me vea o que me metan por algún lado. No, yo llego y se baja el Tata en el estacionamiento y camina hasta el estadio. Y entonces pues, me topaba yo con la sangre, con la raza y fotos y me la empujaban y permiso y la pisaban. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Eres una monserga, vete tú al estadio. Yo ya no me gusta. Y dejó de ir al estadio. Y entonces ahora voy con mi hijo, que tiene 12 años, que es apasionadísimo también del Azul y del Madrid. Ok. Y le fascina, quiere ser futbolista. Entonces tiene esa pasión y los vive intensamente los partidos y llora las derrotas importantes, ¿no? Las de liguilla y eso las llora, las pasa muy mal. Y este último título lo disfrutó ahí en el estadio y la verdad es que lo vivo mucho con él y me fascina haber tenido un chavito ya a esta edad. Eso es lo que pasó conmigo, con André, que es el amor de mi vida, mi muchacho, y lo disfrutamos muchísimo. Y esta pasión que tengo ahora la comparto con él y bueno, es increíble. Pues la verdad es que sí es una auténtica bendición poder hacer eso que tú dices. Él dices que quiere ser futbolista. ¿A ti nunca te pasó por la cabeza? Sí, pero no pasó lo que está pasando con él. Él tiene todo mi apoyo. Bien, todo, ok. todo. O sea, ¿qué necesitas para cumplir tus sueños? Pues necesitas el apoyo de la familia. Eso tiene que estar, ¿no? O sea, tú en aquella época, ¿no? Te mandaron a volar. A volar. Mi papá decía que el fútbol era para los nacos, ¿no? Ok. Es que nomás escúchalos hablar en las cámaras. Y ciertamente oías las entrevistas del final del partido y sí los oías. No, pues es que acá... O sea, yo un hijo así no.
¡Sas! Y olvídalo. O sea, olvídalo es olvídalo, ¿no? Y te dedicaste luego a decirle peradas en la tele. Sí. Y la verdad es que también por eso recibí crítica de mi papá y de hecho hasta me desheredó de todo el archivo Casasola y toda esta cosa que es de altísima alcurnia y alto pedorraje, ¿no? Dijo, cuando le dije que quería ser artista, finalmente, porque mamá es artista, y entonces tenía esa y la otra, así, esa cosquillita que te da, porque pues habían ensayos de obras de teatro en mi casa, músicos, ensayos, bailarinas, instrumentos. Entonces, tarde que temprano todo eso me iba a dar, ¿no? Y entonces, pues, quiero ser artista. Y dijo que en su familia homosexuales no. O sea, imagínate las generaciones, o sea, ¿no? el ser artista era ser igual a homosexual. Sí, y si hubiera sido mujer me hubiera dicho prostituta. O sea, estas generaciones que tienen muy arraigadas esas ideas tontas de meter en una caja una mala idea y sostenerla, ¿no? Y entonces, pues, no me apoyó tampoco en esa y me tuve que abrir camino solo, cosa que le agradezco porque creces diferente, tu carácter y tu formación es con mucha más lucha que los demás, ¿no? Entonces, sí quiero que mis hijos, yo tengo 4, los otros 3 ya se abrieron camino, uno vive en Grecia y es pintor y gimnasta olímpico, y mi hija trabaja para Disney en los parques, en los cruceros, ¿no? Y el otro es tecnología pura, o sea, son gente bien formada, que fueron mandados a buenas universidades. Chavos con buenos valores. Exacto. Pero además, fíjate qué curioso, porque por ahí dicen que o repites lo que viviste en casa o le das la vuelta a 180 grados y a ti te pasa lo segundo. Sí. De plano eres otro de cómo fue el apoyo en tu casa. Sí. Juré después de vivir esa infancia que si yo tenía hijos algún día no iban a pasar por ninguna de esas. Y la verdad es que lo cumplí. Soy un grandísimo papá. Y qué padre que lo digas y con orgullo. Sí. De verdad, felicidades. Sí. La verdad es que sí, soy grandísimo hijo, esposo y papá. Lo demás a lo mejor tengo, híjole, ¿no? 1200 fallas, sí, puedes hacer una lista enorme. Pero en esos 3 sentidos sí le eché muchas ganas y sí tuve una idea muy clara de qué quería para mi esposa, para mi mamá y para mis hijos y la he llevado clara. Y ahorita que hablas justamente de esos valores familiares y valores que te definen como persona, que hacen que digas con todo orgullo soy buen papá, ¿qué valores del deporte te gustan que le inculcaste a tus hijos y que tratas de mantener en tu vida? Mira, por ejemplo, mi hijo es muy objetivo cuando ve el fútbol. Esto sí es falta, esto no fue falta, esto... o sea, sí ve con mucha claridad la honestidad en el deporte. Y creo, lo comenté el otro día en una entrevista que me estaban haciendo de Cruz Azul y todo, le dije, para ciertos equipos, el protocolo de la Liga MX de juega limpio y siente tu liga, deberían quitarlos. Sí, hay equipos como el América que juegan sin honor, ya perdieron el honor absoluto en el fútbol, ya la fuerza que tienen institucional, tienen fuerza con el arbitraje, con la disciplinaria, con la FIFA, con la liga, con todos. Están coludidos en una cosa asquerosa. Y entonces, pues sí, presumen sus 15 o 16 títulos, de los cuales los últimos 3 vienen manchados asquerosamente y te los restriegan en la cara, ¿no? Como Jardine que pasó. Los 3 los ganaron, o sea, arrastrando el honor asquerosamente. Entonces, él lo ve y le molesta muchísimo que un jugador se tire por tirarse, ¿no? Claro. Él juega fútbol y cuando le pegan, pero se levanta rápido y se soba y cuando hay que llorar, llora y todo, pero no es uno que ande buscando engañar al árbitro o andar buscando un penalti para resolver. No lo ve, no le gusta. El honor de la competencia. Entonces, es un chavo que está bien formado en ese sentido y le digo, y cuando crezcas, así tiene que ser la cosa. O sea, estás en el área y nunca busques estar engañando. Sigue con el balón. Ya si te caes porque te dieron, bueno, ya lo marcarán o no, dependiendo del árbitro. Pero tú nunca busques estar engañando a la gente o a tus maestros o a mí. O sea, siempre busca ser honesto, ser verdadero. Es preferible, ¿no? Es preferible que me digas, papá, hice esto y pues ni modo, lo resolvemos, nos reímos juntos o te llamo la atención, pero no me engañes. Entonces está creciendo con esos valores de la honestidad y de ser realmente un tipo objetivo en los resultados. Ahorita escuchándote hablar del América, ¿qué eres más? ¿Cruz Azulino o antiamericanista? Soy más cruzazulino,
pero sí soy de los grandísimos antiamericanistas. O sea, yo no sé si José Ramón sea el número 1, creo que sí, pero el 2 debo ser yo. Estás ahí. Los odio, los aborrezco. Los aborrezco. No importa qué generación de futbolistas sea, quién juegue. O sea, por ejemplo, el Cabecita, ¿no? El Cabecita que jugaba con nosotros era nuestro Dios, Cabecidios, ¿no? Se pasa a la América y es un puto. Chinga tu madre. ¡Ey! O sea, Claro, ya te fuiste para allá. Ya te fuiste para allá, no. ya te pusiste la amarilla. Guas, ¿no? O sea, son tipos odiosos, soberbios. Oye, y al revés, por ejemplo, ¿cómo recibimos a un Carlos Hermosillo? Que sale de allá, pero acá se volvió ídolo, ¿o no? O el Chaco, ¿no? Que viene de América y llegan. Bueno, pero en América y pasó los de ves. noche, o sea, es Sí. Pachuca y Cruz Azul, Sí, ¿no? pero finalmente Bueno, jugaron jugó ahí ahí. y son gente que son muy consentidos, ¿no? Que les dan todo el rollo pero que salen de ahí y cuando llegan a la Noria se enamoran ya para siempre. O tú oyes hablar a gente, ¿no? Como el Yayo de la Torre, ¿no? Que era chiva de todo, pero llegan a Cruz Azul de alguna manera, ya sea como ejecutivos, como directores deportivos, y se enamoran de la institución, de lo que significa, de lo que te da. Los jugadores les pasa lo mismo. Que de repente los resultados te dejan de acompañar o X, Y bueno. por muchos años. Y por muchos años. También nos tenemos que aguantar muchas burlas. Muchas, pero eso te curte muy, muy cañón y entonces las victorias las disfrutas como ¿No le nadie. mentaste la madre a alguien alguna vez de tanta burla de la Cruz Azulean y esto no sé qué y bla, bla, bla? Pero ¿sabes qué? Yo soy igual. Yo también te yo burlas. en las redes sociales, el día que la América pierde o que les pasa algo, los reviento, pero todo el tiempo. Entonces yo ya sé que en el momento en que algo me pase con Cruz Azul, me la tengo que comer igual. O sea, lo tengo clarísimo. Entonces no tengo bronca, no me engancho con nadie. Sin embargo, ellos sí se enganchan, ¿no? Sí. Por ejemplo, Ochoa me tiene bloqueado en todas sus redes porque para mí es un tipo que ya tenía que estar retirado. Ya no tendría que estar en la selección desde hace muchos años. ¿Va a llegar a su sexto Es mundial? No, pero ojalá, si es que cometen el error de llevarlo, que vaya de tercer portero nomás para que de diga. verdad pase al currículum de un güey que estuvo en 6 mundiales. Que estuvo, no que los jugó, que estuvo en Claro. 6 mundiales. Pero para mí es el portero más goleado de la historia del planeta. ¿Cómo va a ser el portero de tu selección? O sea, ¿de qué hablan, no? Entonces, yo Junto con la Tota opino. Carvajal, otro que también le metieron cuántos goles. Y Nacho Coladerón, ¿te acuerdas de Nacho Coladerón? O sea, son tipos que les meten y no puede ser que estén en selección. O sea, de verdad. Y ahorita Malagón, o sea, qué terror que sea nuestro siguiente portero. No sabe salir, o sea, realmente habiendo tantos grandísimos porteros, me parece que voltean al americanismo porque es algo que tiene las manos muy largas. Oye, y es algo de Cruz Azul, el portero, ¿no? Decías Marín, el Conejo, Pablo Sí, Larios, no. Siboldi. Hemos tenido muy buenos Grandísimo. porteros Ferrero. en Cruz Azul. Claro, Kevin. Ferrero. Ahora Kevin que es un Kevin. No sueltes grandísimo. el balón cuando te luzcas, che, Kevin, ¿no? Mira, la verdad es que es una de esas cosas inexplicables del fútbol. Le pasan a cualquiera y ni modo, ¿no? Le pasan a quien sea. Desgraciadamente nos pasó en un partido importante, pero tampoco te debe dejar ni marcado, ni podemos estarlo crucificando y señalando. Son cosas que suceden y ya. ¿no? Ni hablar. Oye, Ni hablar. ¿podrías decir cuáles son tus 3 jugadores favoritos de la historia de Cruz Azul? ¿O son muchos y te cuesta trabajo? Pero 3 sí llegas. Son muchos, pero creo que, por ejemplo, Miguel Marín, bueno, fue, ¿no? El Chelito, el Chelito... El Chelito fue un ídolo. Fue un ídolo, no ganó Y no nunca ganó nada. pero qué bruto, qué jugador, ¿no? El Chaco es otro grandísimo jugador Sí. que también ganó la Conca Champions, que ganaron la Copa, etcétera, etcétera, que se les negó la liga, pero que son gente muy arraigada ¿no? Y esta generación de ahorita, este equipo de ahora, híjole, yo lo tengo... Bueno, qué bueno que Huesca se fue a jugar fuera, ¿no? Pero estaría padre tenerlo todavía en casa. Sí. Me hubiera gustado mucho que este triunfo de la Conca Champions lo viviera Romo, por ejemplo. Sí. Escobar, ¿no? Gente que fueron importantes para la obtención de la 9ª, ¿no? Y que hubieran vivido esto hubiera Oye, y estado para alguien increíble. como Palencia que después... Palencia es un rey, Pero rey. luego dijo cosas medio gachas, que él era más bien de sangre puma y habló medio feo, ¿no? También hay que entender cuando uno se calienta y se equivoca y no. Pero pues realmente esa historia de Palencia es grandísima y mientras Palencia jugaba en Cruz Azul, el América lo teníamos de a perro, pero de a perro, ¿no?
cuando sale Palencia y llega Cabañas a la América, entonces nos traían de a perro, luego llega Tito Villa y los traíamos de a perro, y luego llega ¿quién se llama? El Benítez y nos traen de a perro, y así nos la pasamos, así nos la pensamos. Sí, pero el que luego mete el gol es Moisés Muñoz. Ay, te odio. Que ni lo metiste tú, Ni lo mugroso. metió, fue más bien Alejandro Castro, Exacto, su cabezazo iba para afuera, ni te luzcas. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a jugar, ¿te parece? Vamos a un mano a mano. ¿Te late que vayamos un mano a mano? ¿Algo que tenga que ver con esto de meter gol? Me parece bien. Vamos. Me parece bien, vamos. Tu otra pasión con Esteban Macías, donde el entretenimiento y el deporte juegan en la misma cancha. Es que con alguien tan pambolero, mi Casasola, tendríamos que jugar algo que tenga que ver con meter gol. Es correcto. ¿Y te parece que hagamos un hockey de en donde es que rebota luego mucho, ¿no? ¿Eres bueno para los rebotes? ¿O para el juego de vago? No. Pero mientras haya dónde meterla, eso sí puedo. Es que no saben. Ese es el problema de invitar gente que tiene mucho mundo. Ese es el problema. Pero pues vamos a entrarle, ¿te parece? Vamos a jugar. Como dirían en el tenis, 3 nobles. Ah, mira qué amable. 2, 3. Vámonos. Empezamos bien. Siempre empiezo perdiendo. ¿Qué tengo que decir? Ya empezaste ganando. Ahí. Venga. 1-1. Venga. Es el gol más estúpido de la historia. El peor. Buena. Bien, 3-2. Mira por dónde, de voltereta. por dónde entró. ¿Por dónde pasó, Va. 3-3. 3-3, Qué venga. poco me duró el gusto. No, bueno, lo vi. 4-3. 4-3. Me da pura voltereta, Venga, gol gana. Gol Nunca gana. había estado tan parejo, Gol gana. No lo puedo creer. Buen partido. Bien. Cuando quieras, la gente de Sport and Chips te invita a que vengas, tu cortesía, para que entonces te la puedas pasar aquí con la familia, con los amigos, ver el partido, comer rico. De verdad, es el mejor lugar de sport bar, de entretenimiento al sur de la ciudad. ¿Qué digo en el sur? En toda la ciudad de México. No lo puedo creer. Nunca gano. No te quiero hacer sentir mal, pero estoy emocionado, Casasola. Pero estuvo bueno, fue por un gol. Estuvo Por un parejito, gol, sí, y de vuelta, así como decías que el América, el Cruz Azul, así estábamos. Así estábamos. De que nos dábamos la vuelta. Oye, ¿qué Exacto. otros deportes te gustan? Porque si te gusta el fútbol, seguramente te gustan otros deportes. Por supuesto, juego voleibol, lo juego muy bien. Ah, mira. Sí, lo juego muy bien. ¿De Me qué gusta. juegas? ¿Rematador? ¿De acomodador? Sí, ¿La me acomodas? gusta. Sí, yo siempre Para que acomodando. las clave. Sí, porque no soy muy alto. Entonces, siempre tuve un buen voleo para mandar a los Qué altos. buena onda. Sí, juego. También me gusta el pádel, que está muy de moda. Ahora lo juego con mi hijo, disfrutamos muchísimo. Ese es de gente nice. Juanpi Castillo. Puro fresa. Pues sí, puede ser. ¿No? Pero Juanpi Castillo es un padelista mexicano rankeado muy bien en el mundo, es amigo de nosotros y entonces nos regaló unas palas y nos manda ropa y todo. Entonces disfrutamos muchísimo también en el pádel y es un deporte muy entretenido, ¿no? ¿Y algún otro equipo así? Digo, no tanto como Cruz Azul, pero que te guste, no sé, del béisbol, Mira, en el fútbol español le voy al Barcelona. En el inglés me gusta el Manchester City mucho. Okay. En el argentino voy con Boca totalmente, ¿no? A pesar de la final de esas la historias Libertadores. macabras entre Cruz Azul y Boca, el Boca es el que me gusta. Me gusta, le voy a los Dodgers, Bien. ¿no? Le voy a los Delfines de Miami. ¿Por? Pues desde Dan Marino. ¿Y a los Dodgers por Valenzuela? Por Valenzuela. Sí, claro. Pero, por ejemplo, al Barcelona no le voy por Rafa Márquez. Por ejemplo, mucha gente le va por Rafa Márquez. No, yo le voy por Johan Cruyff, ¿no? Pues desde antes, sí, ¿cómo sí, no? Sí, ¿no? Entonces, son deportes que no los veo, que realmente la temporada me vale 3 quesos. Y veo por ahí el Super Bowl, o veo la Serie Mundial.
no soy tan apegado. Y el fútbol sí puedo ver el Atlético Perejil contra el Atlético San Pancho. El Carniceros, los 4. carniceros del mercado de Medellín contra Y los no tienes boleros bronca. de la Cuauhtémoc, lo veo, ¿no? Fíjate, eres en ese sentido, y platicando contigo, y lo que hemos visto muy cercano, y la gente se acerca con mucha confianza a ti, esa impresión me da, Sí. que es como el amigo y el cuate, y con el que pueden compartir y mentarme la madre. ¿Eso cambió a partir de Guerra de Chistes? ¿Tú crees que ahí hubo un cambio o siempre hubo ese acercamiento contigo desde que hacías los programas de televisión y que estabas en los shows? ¿Es con Guerra de Chistes? Es con Guerra de Chistes, porque antes siempre fui villano de las novelas, hacía muchos casos de la vida real, con casos fuertísimos y sin... O sea, Silvia, en paz descanse, si había que madrear una señora, me llamaba a mí. Si había que violar a un niño, me llamaba a mí. Tú. Si había que matar me llamaba... O sea, yo hacía casos muy fuertes, ¿no? Y entonces sí salía a la calle y era en aquella época donde las señoras se creían mucho esas cosas y entonces al día siguiente te decían, ay, ustedes, y me reclamaban en el súper, en la calle, lo vi haciendo estas cosas, o sea, ¿no? Nice. Luego hice solo para mujeres. Ajá. Y entonces teníamos la aprobación de las mujeres y totalmente el odio de los hombres, ¿no? O sea, para los hombres éramos unos payasos, unos pendejos. Bola o sea, de strippers. Sí, pinches monos, o sea, ¿no? Éramos la mesa incómoda de algún lugar, ¿no? Estabas comiendo ahí los de solo para mujeres y las mujeres del lugar estaban inquietas, queriéndose parar y todos los novios veías así. Y ni modo de decir, la voy a hacer de jamón. O sea, tenías que venir con otros 10. Claro. ¿No? Y éramos 8 tanques, ¿no? Entonces éramos muy incómodos. Toda esa teníamos la aprobación de cierto, o sea, toda esa parte de mi carrera tenía la aprobación de algunos sectores o de cierto target. Pero el realmente entrar en toda la banda fue con Guerra de Chistes, sí. ¿Y cómo nació ese? O sea, porque de verdad parece tan simple y los buenos proyectos salen de algo tan quizá cuasi absurdo. Así nació. Estaban platicando entre Éramos todos. jugadores de fútbol del equipo de actores, Radamés y yo. Y un día nos invitan a jugar a Tampico y ahí vamos y de repente se descompone el camión y luego se le poncha la llanta y luego nos paran y luego esto, o sea... Entonces un trayecto que iba a ser de 8 horas en ese camión se empieza a convertir en un trayecto mucho más largo y iban muchas estrellas en ese camión y empieza a haber un poquito de ya molestia, ya empieza y entonces Radamés dice, oye, pues, ¿y si les contamos chistes? Pero sin, o sea, vamos a contarles unos chistes para que se relajen. Entonces nos paramos y empezamos a contar chistes y chistes y chistes y chistes y contamos cualquier cantidad de horas. Y uno. Pero te estoy hablando de 5 o 6 horas de chistes. Finalmente, pues llegamos a Tampico y todo, y entonces nos dijeron ahí, oye, ¿por qué no lo hacen en serio? Okay. Yo, la verdad, sí pagaría mi boleto para reírme un rato, tan poca madre. Y entonces a él se le metió en la cabeza muy cañón. Y entonces, vamos a hacerlo, hasta que dijimos, órale, vamos a hacerlo. Y lo primero que hicimos con ese rollo de decir cosas y groserías y todo, lo hicimos para Terra, ¿te acuerdas de Terra? Ajá, sí, ¿cómo no? Y era un programa que hicimos Aitor Iturriós, Radamés de Jesús y yo, y se llamaba No te peines con cajeta porque manchas las almohadas. Ok. Y decíamos mamadas y mamadas. Y entonces sí vimos el resultado porque ya el rating de esa sección que nos dieron empezó a tener mucho auge. Entonces dijimos, oye, pues cuando menos que nos paguen la gasolina, ¿no? Y el estacionamiento. No, pues es que no tenemos. Entonces nos fuimos de ahí, pero ya con la idea de sí funciona esto. Claro. Sí jala. Y Aitor Iturriós en el camino dijo, no, ¿saben qué? Yo prefiero regresarme a las novelas. Ok. Porque no sé esto si va a jalar o no. Y entonces le llamamos al Borrego, que nos lo habíamos topado también ahí, que también contaba chistes. Y entonces llega el Borrego y el proyecto hace así. Tenemos un entendimiento y una química muy buena los tres. Y luego aparece Memo del Bosque en la ecuación, nos da el espacio y dice, bueno, pues juguémonosla, no pasa nada. Pues si por ahí nos patean las nalgas en 2 o 3 programas, pues ni modo, pero ya lo intentamos. Y resulta que empieza a jalar y los ratings cada vez era más fuerte y había piratería con nuestros programas y éramos el número 1 en podcast de iTunes y YouTube tenía, o sea, empezamos a crecer. Cuando nos dimos cuenta realmente era un hit
Y pues con eso sí nos metimos a todos los ámbitos, con toda la gente, ricos, pobres, gordos, flacos, y con una libertad de decir prácticamente lo que sea. Lo que fuera. ¿Y entonces por qué termina o en dónde llega esto como a una pausa? ¿O por qué? Salimos del canal porque en aquel recorte que empiezan a hacer en Televisa, en todas las áreas, sacan a Memo del Bosque de Televisa. Entonces, yo siempre he creído que la lealtad y la honestidad, lo que platicamos hace rato, tiene que ir por encima de los intereses. Entonces comenté que, oye, si a nosotros nos trajo al canal Memo y Memo ya no está, lo ético es que nosotros nos vayamos del canal. Entonces nos salimos del canal. Y dijimos, bueno, esto tiene inercia para que hagamos la gira del adiós. Claro. ¿No? Esa gira del adiós lleva 10 años, ¿no? La siguen haciendo como Vicente Fernández. Exacto. Mientras la gente se ría. ¿No? Yo sigo contando. Y entonces, de repente, cada quien empieza a hacer, por ejemplo, Borrego pues dirige cosas en Televisa, Radamés hace películas y dirige películas, yo tengo también mis actividades y nos juntamos y seguimos haciendo shows. Eso es lo que hacemos ahora. Y estamos buscando una plataforma para entrar a hacer programas y entrar a una plataforma o regresar a Telehit. Vamos a ver. Pero es un proyecto muy exitoso que además es muy noble en el sentido de que pues, no es otra cosa más que pararte y con la gracia natural de contar un chiste. Contar chistes. Que no cualquiera. Y además nos dicen, es que yo no sé si jale en esta época porque ahora ya todo le molesta a todo mundo y tal. Curiosamente, Guerra de Chistes no molesta. No sé por qué. Y les valía madre a ustedes. Madre, o sea, podías hablar de lo que sea y no me importa. No, y jamás nos han cancelado un show, jamás nos han criticado la gente que se vaya o se paga. No, la gente está. Y entonces, pues sí, claramente, si eres generación de cristal o de los que te molesta escuchar tal o cual, pues no vayas al show. Así de fácil. Ve a ver a los que te gusta y listo. Entonces la gente cuando va a ver Guerra de Chistes se ponen hasta adelante porque quieren que les mentemos la madre directamente a ellos y les digamos hasta de que se van a morir. La gente le fascina. Este mundo en general, pues entre guerras y esto y la política y toda esta problemática, la gente necesita reírse y eso lo tienen como muy claro. Hay cosas a las que podrás meterle inteligencia artificial y hacer como que podemos. Pero el que se pare un güey y te haga reír. Y te haga reír y te improvise cualquier estupidez, eso no va a poder cambiar. De acuerdo. Entonces, oye, ahorita que lo cuentas, encuentro ciertas similitudes entre la prohibición, la polémica, el seguir haciéndolo a pesar de todo, con lo de Solo para Mujeres. ¿Tuvo también en esa época algo así? O sea, esa esencia de pues lo prohibido, pero nos vale madre. Claro. Y mientras más pedo teníamos con, por ejemplo, que se narra en el documental que está ahorita en ViX, de Solo para Mujeres, son 4 capítulos. En el capítulo 2 se narra claramente donde esa lucha con la Liga de la Decencia, la vela perpetua, la política, o sea, todas esas, las buenas costumbres, todas estas cosas, y aparte de todo, la doble moral, ¿no? El machismo. Entonces decíamos, a ver cómo nos va, porque Solo para Mujeres, mayores de 18, y que las dejen ir sus maridos o que les den permiso, porque pero había... Hasta pensar en que las dejen ir los maridos, locura, o sea, ¿en qué mundo, no? Qué locura, pero sí te decían, tuvimos que armar matinés para que las señoras dejaran a los niños en la escuela y se fueran al Metropolitano, a la matiné, porque era a la hora que pues, le habían dicho al marido que estaban en el súper o en el gimnasio. Y dicen en el documental, es que al final olía sexo, ¿es cierto eso? Ese comentario me llamó mucho la atención. Lo que yo te pueda decir no es nada. Imagínate 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 12,000, las que fueran, 12,000 calientes. Porque no era literal. No era voy a... O sea, llegaba un momento en que estaban calientes. Sí, que ya estaban prendidas. Era tal la euforia de la de lado, que aunque tú no quisieras como mujer sentir eso, empezabas a vibrarlo. Empezaba aquel olor a mujer. Hermano, una locura. Y entonces, pues eso, llámale feromonas, llámale como quieras. Pero te se ponía, sentía. No, te ponía. Y a como, ustedes también. O sea, hermano, te lo voy a decir, pero que no se. Se nos paraba. Y luego, en ¿cómo show, le haces? Pues no le haces nada. La gente, pues imagínate el griterío, porque ustedes ¿no? están. Sí, bailando así, se te salió un pedazo. Oye, ¿y se portaron? ¿Sí hicieron sus cosas en algunas giras? Pues sí, hacíamos estas travesuras, por supuesto. Sí, Imagínate nada más
sueltos ¿Con por quién el te llevabas mundo. mejor? Porque entiendo que Sergio Mayer y Alexis eran como los jefes, se llevaban bien. Pero ojo, fueron mis primos los dos. Sí, que también, en algún momento. Bueno, gracias, Luisa. Sí, mi prima Luisa fue esposa de los dos. ¿De los dos? Entonces yo siempre tuve Una relación relaciones cercana. cercanas, familiares con ellos. Entonces ellos y yo podemos tener, si quieres, alguna bronca, diferencia, manera de Pues lo pensar cuentan que totalmente hasta diferente. saliste del show mentando madres y Sí, luego sí, regresaste. o sea, pero finalmente siempre tenemos esa cosa que nos une. ¿Y con alguien por más siempre. que hayas hecho Uy, buena La verdad es que me mancuerna? lleva muy bien con todos. Creo que con el único que no me llevaba yo era con Eduardo Rivera. Ajá. Pero con Arturo Vázquez, con Magaña, con carnal que tenía de hacer teatro, que es Germán Gutiérrez. O sea, todos los demás teníamos un rollo con Chao, que jugamos fútbol. Oye, ¿y el grupo de alguna u otra manera sí logró superar la muerte de Edgar Ponce? ¿O cómo quedó ese spot del show en la vida de todos? El proyecto como tal, yo siempre lo dije, cuando el niño nace torcido, ya es complicado que se pueda enderezar. Entonces eso fue unos días antes del estreno. Entonces sí deja marcado y sí dejó a esa generación como con un agujero en el casco, ¿no? Y tarde que temprano se le iba a meter el agua. Entonces sí tuvo su... ¿Cuánto lloraste ese caso? Muchísimo. Yo la llevaba súper chido con él y de paso prácticamente se me murió en los brazos en el periférico. Y era un tipo trabajador, honesto, enfocado, disciplinado. Era un tipo increíble, Edgar Ponce, que debe estar en algún lugar muy especial. ¿Te tardaste, digamos, que en retomar algún proyecto, en sacar ese coraje o ese luto, o luego entraste a hacer cosas? No, había que enfocarnos en sacar el show porque hubo un momento en que corrió el riesgo de lo vamos a cancelar. Después de haber ensayado meses y creado todo el concepto otra vez y todo, hubo un momento en que dijimos, ¿se cancela o no? Y estuvo a punto y todo el mundo puso en la mesa así de, pues ya trabajamos mucho y hay que hacerlo que valga la pena. Hey. Hay que hacerlo valer la pena esto que acaba de pasar y entonces lo llevamos allá. Pero hubo que enfocarse muchísimo porque había en el show un in memoriam a Edgar Ponce y entonces, bien que mal, nosotros y la gente caía en ese... Sí, entraba ese letargo. Sí, del recuerdo de la euforia, y del rollo. pero en el momento y volver a levantar todo ese rollo, ¿no? Y entonces, pues sí tuvo eso quedó muy marcado. Y luego el tercer proyecto queda marcado, por eso dicen que Solo para Mujeres tiene una maldición menos la primera generación, porque la tercera generación, que era la de 2017, se iba a estrenar el 19 de septiembre de 2017. Y viene el temblor del 17 y el teatro donde se iba a presentar pues tuvo daños y pues a nadie le iba a interesar ir a un espectáculo a ver güeyes encuerados cuando había que sacar el país, la ciudad, a la gente debajo de los escombros, ¿no? Totalmente. Entonces también hubo mucho problema con ¿Tú crees eso. que esa dinámica entre ustedes como equipo, lo platicabas con Radamés, con el Borrego, con demás, o también Solo para Mujeres, es similar a una dinámica en un equipo deportivo? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y qué rol juegas tú? ¿Eres el capitán? ¿Eres el entrón? ¿Eres el que se le hace de pedo al árbitro? ¿Quién eres en el rol de un equipo? Mira, hoy, a mi edad, ya soy el portero, ¿no? Que además me aviento y todo, no creas que porque tengo 65, no. Le juego y todo. A mí lo que me distinguió muchísimo siempre en el equipo, yo no era muy técnico, no era rápido, pero no era muy rápido. No era de los que organizaba el fútbol ni te ponía los balones. Yo tenía un liderazgo cabrón. Y entonces hablaba yo en la cancha y se sentía el pedo, ¿no? Y entonces siempre tuve mucho liderazgo y mucha afinidad con todos. Entonces yo decía, güey, nunca gritos ni mentadas de madre, güey, ve por la pelota, güey. O sea, no te quedes parado. Nosotros teníamos el amor de la gente antes de que empezara el partido. En cuanto empiezas, pinches actores, pinches putas, y la chinga. Vete a tu casa. Decíamos, no vamos a arrastrar nuestro nombre
con estos cabrones, pónganle huevos. Pónganle huevos y jugábamos con quien nos llamara, ¿no? Contra bancos, contra la asociación de no sé qué. Y entonces eran buenos encontronazos porque de pronto se dieron cuenta que el equipo competía muy bien y tenía grandísimos jugadores. ¿Y no se armaron un día los manotazos? Un día. Mi compadrito Sergio Goyri y yo éramos especialistas y mechacortas. ¿cómo que? Mechacortas. Donde le entrara una patada o a mí o algo, la que sigue, brother, sí, la que sigue. Y vámonos riendo cualquier entrada, cualquier codazo, mentada de ¿Y qué madre. jugaban de central del 2-2 o qué? Él jugaba de 10 y yo jugaba en el extremo. ¿Juega Yo bien soy- Sergio Goyri? Sí, muy bien. ¿Cómo muy, crees? Muy bien, muy Fíjate. bien. Muy bien, muy esa bien. no la habíamos Habían tenido. grandísimos jugadores. Estaba Saúl Lizazo, que jugó en Bélgica. Estaba el Negro Araiza, que jugaba espectacular y ahorita ya estamos grandes todos, ¿no? Estaba la gente de Cairo, Sí. la gente de Magneto, los de Caló. O sea, oyes rápidos técnicos que le pegaban a la pelota de todos lados. Entonces se jugaba muy buen fútbol. Pero ya los patrocina el Asilo Mundet o algo. Ya no pedimos que nos traigan algo, sino traigan a la delegada y un doctor. Y un doctor, porque si no, no. Oye, pues ¿te parece que juguemos? Me parece vamos bien. Vamos a jugar donde juegan los grandes. Bet VIP presenta. Vamos a jugar donde juegan los grandes. Pues mira, la dinámica es muy fácil. Va que Te va. voy a hacer preguntas rápidas, tú me respondes rápido. Si jugaras fútbol, ¿de qué posición jugarías? ¿O jugaste? Jugaba en el extremo, fue mi primera posición, extremo izquierdo. Hoy soy portero. Eso. Si jugaras béisbol, ¿de qué posición jugarías? Pitcher. Ah, o sea, ¿la lanzas bien? Sí. tengo Fíjate. mucha- sí. Si jugaras americano, ¿de qué posición jugarías? De receptor abierto. Ok, Sí, muy sí, bien. ¿Algún sí. receptor abierto favorito? ¿Te acuerdas de Lynn Swan? Sí, cómo no, por De supuesto. los acereros. De mis Pittsburgh Steelers, Sí, claro. sí, ese era un gran ese receptor. Era grandísimo. ¿Qué número escoges en un equipo y por qué? 13 ¿Por? es mi número de la suerte. Yo pensé que me ibas a alburear, entonces no. mejor me quedo Pero callado. si quieres te albureo. Pero si quieres te albureo. ¿El número de 13, la suerte? El número de la suerte. Tengo un hijo que nació en día 13, tengo otro que nació en año 13 y por lo general los días 13 me va muy bien, se dan las cosas muy bien, entonces para mí es un número muy, muy delicioso. De ser boxeador, ¿cuál sería tu apodo? El Bofes. No, Pues no el se me- Tata. Juan Carlos, el Tata, Casasola. Suena bien. Suena bien. Ahora te vamos a promover para estos nuevos que hay ahí Para puros de americanistas. influencers. Y contra puro americanista sí me los tundes, ¿no? ¿Qué color de playera escogerías en tu equipo y por qué? Papá. El azul. Siempre el Siempre. azul. Siempre. No me importa. Había un partido que no sé quiénes son y si hay uno que juega azul, le voy a ese. Le vas al azul. Sí. Muy bien. ¿A qué atleta le has pedido una foto o un autógrafo? A Palencia. Ajá. Bueno, por supuesto, a todo Cruz Azul siempre conozco a todas las generaciones, tengo playeras firmadas por todos, balones, ahora con mi hijo sucede lo mismo. Pero, por ejemplo, hay un jugador que me topé cuando era... Es que no sé si lo tienes localizado en mi historia. Yo fui el Aguigol en 1993. ¡Tú eras Aguigol! Yo era el Aguigol en el 93. En la Copa América y que hubo... Y en el 94, en el Claro, Mundial del 94. en el Mundial. Yo me metía dentro del Águila y ahí andaba echando desmadre y regalando frisbees. Puta, y no sudabas como loco. Como perro, sí. Y entonces, pues, toda esa selección, tengo un libro firmado por toda esa selección. Bien. Que además, en mi gusto, es una de las mejores selecciones de la historia, si no es que la mejor. Esa y 98, qué bruto. Tenían Sí. huevos, carácter, tenían otra Y personalidad. jugadorazos. Jugadorazos, sí. Pero hay un jugador en específico que una vez que terminó la preparación de México para irse al Mundial, vino a jugar el Ajax y venía Lothar Matthäus. Y Lothar Matthäus, güey, para mí era y ha Sí. sido uno de los grandísimos y venía como preparador de porteros Sepp Maier. Entonces, yo así muy de aguilita, pero que me las acerco y que me firmen mi cosa. Sí, no. Me he topado con grandísimos jugadores Sí. y sí procuro que me firmen. Sepp una Maier, si no me foto. recuerdo, fue el campeón de Alemania 74 Sí, con la claro. selección alemana y Claro. Lothar Matthäus campeón en Italia 90, levantando la copa, ¿cómo no? claro. Sí, un jugadorazo. ¿Quién es tu crush del deporte? ¿Te acuerdas aquella Florence Griffith Joyner? Sí, la atleta, La ¿cómo no? Y corredora. además tiene unas uñas muy largas. Hermosas, Sí, en Los hermosas, Ángeles
no, Ángeles. según 98, Los Ángeles En Los Ángeles 84. 94. Los Ángeles, sí, ¿cómo no? Morena, hermosa, con un cuerpo, las piernotas. Sí. Madre mía. Déjame acuerdo. Madre mía. No te vaya a pasar lo de solo para mujeres y entonces ¿para qué quieres? ¿Qué deporte nunca practicarías? No sé por qué características físicas, la natación Ok. nomás no se me da. No se te da. No se me da. No sé qué parte del cuerpo me pesa. Que me meto al agua Que me hundo. y me hundo. O sea, si nado así fuerte, no avanzo nada. Es algo muy chistoso. La gente me dice, güey, no avanzas. No. ¿Y qué gritarías al meter un gol? ¿O qué gritabas cuando metías gol? Siempre he sido muy decente, muy ético. No me gusta provocar al rival, ni burlarme, ni nada. Creo que esa es una de las... festéjalo y ya. Y siempre lo festejaba con mis brothers, ¿no? Pero un gol. Sí, o gol, huevo. y hacíamos festejos, ¿no? Del trenecito y la chingada Ok. y algún bailecito, alguna mamá, pero siempre muy respetuosos, ¿no? O sea, nada de burlarse del rival. No, nada de... No. Porque luego tú le vas a contestar así. Exacto. Que no destruyas el equipo, ¿todo Perdón, bien? perdón, todo bien, todo Pues bien. ustedes también, como el señor Casola, pueden jugar donde juegan los grandes y por eso les recomiendo que entren a BetVIP porque tienen cualquier cantidad de eventos para poder, pues, divertirse y jugar y de verdad pasársela bien mientras están disfrutando de un partido, de un torneo, de lo que sea. Así es que ahí está la liga para que jueguen en BetVIP donde juegan los grandes. BetVIP presentó Vamos a jugar donde juegan los grandes. Esto no se acaba hasta que se acaba. Pues mi querido Casasola, esto no se acaba hasta que se acaba. No, espérate, todavía no te despidas. Te No. tenemos un regalito. ¿En serio? Te tenemos un detallito pequeño. Es que Detalle, mira la caja, mira la detallito. caja, es un detallón, literal, porque nuestros amigos de ProStandard saben de tu pasión por el deporte. Mira, yo la detengo y si quieres tú ábrela, a ver qué te mandaron. Porque nos enteramos que también te gustan otros deportes. Wow, no, bueno, no, está... Mira, Sí, nada mira, de los más, Lakers. Los Lakers con... No, bueno. Y sí, del Magic Johnson, de Kareem Abdul, de todo eso. LeBron. ¿no? Y hay más, sí. Sí, y mira, justo te lo acababa de decir. Ahí mira. está, para que... ¿ves? ¡Ay, papá! De los Dodgers. Increíble. Oye, gracias, muchas gracias. No, pues con todo cariño. De verdad, qué increíbles están. Van 3 veces que le pego a este micrófono. Muchas gracias. Yo ya y la 2. caja está espectacular. Pues es toda tuya, porque nuestros Muchas amigos gracias. de ProStandard te querían consentir. Entonces la vamos a pasar Muchas por gracias, este lado. ProStandard, de verdad. Padrísimo. Además, la calidad de la tela se siente. No, es muy buena. ¿Y te parece que nos buenísima. tomemos una selfie para despedir? Me parece espectacular. Pues venga, vamos a tomar una fotito. Perfecto. Venga. Pues señor Casasola, Hermano. muchas gracias. No, un muy placer. amable y ahí estamos en contacto y pues nos vamos a ir a jugar un día un partidito. Sí, hay que juntarnos aquí. ¿Te Ah, parece? bueno, pues ahí está. Es que desconozco si tienes hijos, Pero se arma, ¿cómo no? que Por se arme. supuesto. Mi Sí. chavito lo vas a adorar, es un chavo que juega de todo y la verdad es que te la pasas increíble con él. Vamos Ya a se venir, armó la hay que venir machaca, aquí gente de Sport un and día Chips. familiar. Y si no con el crew, exacto, pues Exacto. como debe de ser. Menos a los que le van a los Pumas y se burlan de los demás. Armamos el boliche, que se arme, que se Exacto, arme. ya se armó. Va. Con gusto. Gracias, banda. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales, @tuotrapasión.mx.